Estaba hablando cuando Ricardo Morales sonrió, levantó un dedo y me detuvo en seco frente a la Junta. No pidió una aclaración. No quería contexto. Quería silencio. Solo un simple burócrata, dijo con indiferencia, como si etiquetara equipo obsoleto. Y la sala lo aceptó sin protesta ni vacilación. Mi nombre es Gabriel Pérez. Tengo 55 años y he estado haciendo análisis de contratos para Grupo Industrial del Norte durante 18 años. Hoy no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí porque los detalles, cuando se ignoran, quiebran a las empresas. Como analista senior de contratos, rastreaba acuerdos, plazos y riesgos. Ricardo coleccionaba aplausos y títulos. Yo coleccionaba errores antes de que se convirtieran en desastres. En silencio, repetidamente, durante reuniones, correos electrónicos, fines de semana, auditorías, revisiones. Solo, desapercibido, sin reconocimiento. La reunión continuó sin mí. Los gráficos avanzaron. Las voces se superpusieron. Ricardo habló de velocidad, innovación, disrupción. Esa mañana yo había señalado un problema de cumplimiento normativo relacionado con nuestra adquisición de abastecedora regional por 5.600 millones de pesos. Él nunca lo miró. En su mundo, la autoridad reemplazaba a la lectura, y la confianza reemplazaba a la verificación, especialmente la de alguien como yo que hacía preguntas incómodas profesionalmente. Eso dolió. Pero me mantuve callado. No hubo un despido inmediato, ni papeleo, solo una sustracción. Mi voz fue eliminada, mi rol minimizado, mi valor borrado por una frase dicha para causar efecto, no por precisión. Mientras tanto, otros evitaban mi mirada y pretendían que eso era, de alguna manera, liderazgo. Ricardo prosperaba en la jerarquía. Los títulos eran escudos. Confiaba más en el volumen que en la sustancia. Yo confiaba en los márgenes, las notas al pie y las consecuencias. Esa diferencia se interponía entre nosotros. Todos podían sentirla. Nadie la abordó. Cuando la reunión terminó, la gente pasó a mi lado como si me hubiera vuelto invisible a mitad de una frase. Ricardo miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Ya se había ganado a la sala. Me quedé sentado, escuchando el zumbido de las decisiones tomadas demasiado rápido como para sobrevivir al escrutinio. Antes de irme, recogí mis notas. Un documento estaba donde no debería, intacto, pasado por alto. No lo anuncié. No lo destaqué. Simplemente lo deslicé en mi carpeta y me levanté. El silencio puede ser útil, especialmente cuando todos te subestiman después de llamarte públicamente, solo un simple burócrata. Ese día no salí del edificio enojado. La ira habría sido demasiado simple. Lo que se quedó conmigo fue el peso de ser borrado después de años de mantener las cosas unidas en silencio. Ese peso se había estado acumulando mucho antes de que Ricardo decidiera que mi voz era opcional. Se había acumulado en correos electrónicos nunca respondidos, en reuniones donde mis notas se usaban pero mi presencia se ignoraba, y en decisiones atribuidas a la persona más ruidosa de la sala. Había pasado casi 2 décadas operando detrás de la confianza de Ricardo. Cuando los contratos llegaban tarde, yo me quedaba. Cuando los plazos se venían abajo, yo los reconstruía. Aprendí cómo operaban nuestros proveedores, cómo pensaban nuestros reguladores y dónde se escondía nuestra exposición legal. No fui entrenado para recibir aplausos. Fui entrenado para la prevención. Y la prevención rara vez deja huellas. Cuando algo se cerraba limpiamente, él elogiaba sus instintos. Cuando algo casi fallaba, elogiaba su liderazgo por detectarlo a tiempo. Nadie preguntaba quién lo había detectado. Nadie preguntaba por qué los mismos problemas seguían desapareciendo antes de llegar a su escritorio. Aprendí pronto que corregirlo públicamente no era recompensado. Las soluciones silenciosas eran más seguras para él y para la empresa. Hubo momentos que deberían haber importado. Una certificación de proveedor que no coincidía con los estándares actualizados. Una presentación de cumplimiento que omitía cambios regulatorios. Una cláusula contractual enterrada tan profundamente que solo habría salido a la luz durante un litigio. Cada vez intervine en silencio. Cada vez Ricardo se marchaba,
pareciendo decidido. Cada vez mi nombre quedaba fuera. Lo que lo empeoraba no era la falta de reconocimiento. Era la suposición de que mi trabajo era automático, incidental, reemplazable. Ricardo comenzó a referirse a mí como apoyo, incluso cuando era yo quien explicaba las consecuencias a su equipo legal. En las reuniones, resumía puntos que yo había redactado horas antes, presentándolos como ideas espontáneas. La gente asentía. Yo permanecía en silencio. El desequilibrio se agudizó con el tiempo. Nuevos ejecutivos se unieron y nunca supieron lo que yo hacía. Supieron lo que Ricardo decía que yo hacía. Esa diferencia importaba. Significaba que yo era invisible cuando las cosas salían bien y estaba expuesto cuando se necesitaba un culpable. La estructura recompensaba la confianza, no la precisión. Y Ricardo sabía cómo usar eso a su favor. Aún así, me quedé, no por lealtad a él, sino al sistema que entendía mejor que nadie. Sabía cómo se conectaban los contratos entre sí. Sabía cómo una firma afectaba a otro departamento a 3 pasos de distancia. Entendía la cadena regulatoria no como documentos, sino como consecuencias. Nadie más se había tomado el tiempo de mapearla por completo. Ese conocimiento se volvió aislante. Me acompañaba durante las largas noches y las madrugadas. Me seguía a las reuniones donde escuchaba más de lo que hablaba. Para cuando desestimó mi advertencia en esa sala, no era la primera vez que me desestimaba. Solo fue la primera vez que lo hizo en voz alta. Y mientras caminaba de regreso a mi escritorio después, un pensamiento se mantuvo firme bajo el resentimiento. No era solo un testigo de cómo funcionaba esta empresa. Era la única persona que realmente entendía cómo todo estaba conectado. A los 55 años, con 7 años restantes hasta poder cobrar mi pensión completa, necesitaba este trabajo. Mi esposa, Sofía, había estado lidiando con problemas médicos desde su cirugía el año pasado. Las facturas eran manejables, pero solo si mi sueldo seguía llegando. Ricardo lo sabía. Todos sabíamos que él lo sabía. Esa comprensión importaría más tarde, cuando el silencio dejara de protegerlos a ellos y comenzara a protegerme a mí. Encontré el error tarde, no porque estuviera oculto, sino porque nadie más redujo la velocidad lo suficiente como para verlo. Los documentos de adquisición ya estaban circulando, sellados como urgente, empujados a través de las bandejas de entrada como una carrera que todos pretendían que era estratégica. Me quedé después del horario de trabajo revisando el lenguaje, no por sospecha, sino por un hábito construido a lo largo de años de limpiar desastres evitables. El problema de cumplimiento parecía inofensivo a primera vista, envuelto en frases técnicas y referencias a acuerdos heredados. Pero cuando seguí las referencias cruzadas, se formó un patrón. Abastecedora regional había sido señalada por la Semarnat por posibles violaciones 6 meses atrás. La investigación aún estaba pendiente. Una disposición en el acuerdo de adquisición, si se activaba, requeriría un cese operativo inmediato y una auditoría ambiental completa. Era rara, pasada por alto y aún legalmente vinculante. Peor aún, no requería el estatus de empleado para activarse. Requería una notificación adecuada al organismo regulador. Sentí un nudo en el estómago mientras rastreaba las implicaciones. La adquisición completa dependía de operaciones ininterrumpidas durante la transición. Perder eso y el acuerdo se derrumbaba. Le seguirían multas, litigios, daños a la reputación. Verifiqué los números de nuevo, luego verifiqué el lenguaje de nuevo. El riesgo no era teórico, era real. Solicité una reunión con Ricardo esa misma mañana. Mantuve mi explicación simple y directa. Señalé la sección, las referencias, la exposición. Escuchó por menos de 1 minuto antes de recostarse. Dijo que no teníamos tiempo para hipotéticos. Dijo que el departamento legal lo había revisado. Dijo que la velocidad importaba más que la precaución. Y luego me recordó que yo no estaba en posición de cuestionar la estrategia. El rechazo me golpeó más fuerte de lo que esperaba, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque nunca miró realmente. La decisión ya había sido tomada. El impulso se había convertido en un sustituto del riesgo. Lo vi pasar a los plazos y los mensajes de prensa mientras el riesgo permanecía intacto entre nosotros, indiferente.
Envié un correo electrónico de seguimiento describiendo el problema, adjuntando la documentación de respaldo. Fue recibido por un asistente y enterrado bajo solicitudes de programación. No hubo escalada. No volvieron preguntas. El silencio fue procesal, no accidental. Pasé el resto del día buscando un error que me hiciera estar equivocado. Quería estar equivocado. Estar equivocado significaría seguridad. Pero cuanto más lo probaba, más sólido se volvía. El problema de cumplimiento sobrevivió a todos los escenarios. Esa comprensión me aisló por completo. Entendí algo que nadie quería entender porque entenderlo ralentizaría todo. Ricardo había elegido la aceleración. La empresa lo siguió. Me quedé solo con un problema al que no le importaba la jerarquía ni la confianza. Al caer la tarde, un último detalle encajó. El activador regulatorio se ponía en marcha al completar la presentación, no con la aprobación. Eso significaba que una vez que comenzara el proceso, la supervisión cambiaba de inmediato. Me recosté, exhausto, consciente de que la fase de advertencia había terminado. Lo que quedaba era la inevitabilidad. Y la parte peligrosa era esta: el error no desaparecería cuando yo lo hiciera. El correo electrónico llegó sin ceremonia. Sin una línea de asunto diseñada para suavizar el impacto, sin una solicitud para hablar, solo un bloque de texto esperando. Cuando abrí mi bandeja de entrada, estaba escrito en el lenguaje cuidadoso que usan las empresas cuando quieren distancia más que claridad. Me informaba que mi puesto estaba siendo eliminado, con efecto inmediato. Se enviarán más instrucciones. Siempre dicen eso, incluso cuando no hay instrucciones que valga la pena seguir. No hubo reunión, no hubo confrontación. Ricardo no apareció. No necesitaba hacerlo. Esto ya no era personal. Era administrativo, limpio, eficiente, final. El tipo de decisión que se toma cuando el liderazgo quiere que algo se elimine sin fricción ni testigos. Una hora más tarde, Patricia Campos de Recursos Humanos apareció en mi escritorio con una copia impresa del mismo correo electrónico. No se sentó. No se disculpó. Lo leyó en voz alta como un informe del tiempo, con la mirada fija justo por encima de mi hombro. Cuando terminó, me pidió mi credencial y mi computadora portátil de la empresa. Su voz era firme, practicada. Se los entregué sin dudarlo. La resistencia no habría cambiado nada. Mientras se alejaba, mi pantalla se actualizó sola. El aviso de acceso parpadeó una vez y luego desapareció. Mis credenciales se habían ido. Unidades compartidas, calendarios, sistemas internos. 18 años de trabajo sellados por un proceso que tomó menos de un minuto. Comprendí cuán a fondo una empresa puede borrar a alguien sin levantar la voz. Empaqué lentamente, no porque necesitara tiempo, sino porque no sentía nada que me apurara. La oficina continuaba a mi alrededor, con teclados tecleando, conversaciones a media voz. Nadie preguntó qué pasó. Nadie quería saber. El silencio no era crueldad. Era cumplimiento. Salir se sintió extrañamente ordinario. Sin escolta, sin escenas, solo la conciencia tranquila de que mi nombre ya no pertenecía a esa estructura. La identidad que había llevado durante casi 2 décadas se disolvió en algo más pequeño y pesado. Afuera, el peso se asentó. No estaba procesando la traición o el shock. Estaba procesando la aceptación. La decisión se había tomado hacía días. El correo electrónico era solo la confirmación. En casa, puse la caja sobre la mesa y me senté a su lado, mirando a la nada en particular. Sofía levantó la vista de su crucigrama. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó, sin notar la caja al principio. Diferente, dije. Fue entonces cuando un detalle afloró, no invitado pero claro. La marca de tiempo de la terminación. El lenguaje en el aviso. Al terminar mi empleo de inmediato, la empresa había alterado mi posición legal. Ya no estaba sujeto a las políticas internas de escalada. No estaba limitado por las cadenas de mando. No estaba obligado a remitir las preocupaciones hacia arriba y esperar. Las salvaguardias diseñadas para controlar el comportamiento de los empleados ya no aplicaban. Era una cosa pequeña, fácil de pasar por alto, pero los sistemas se construyen sobre cosas pequeñas.
Esa comprensión no trajo satisfacción. Trajo claridad. Hay una diferencia. Las decisiones tomadas para silenciar a alguien a veces pueden darles exactamente lo que necesitan para ser escuchados más tarde. El sistema que me borró había desplazado sus propias fronteras en el proceso. Y mientras Ricardo creía que el problema había sido eliminado, la propia estructura había cambiado de forma silenciosamente. Ya no era un empleado. Ahora era otra cosa. Mi entendimiento no lo era. Ya no leía los contratos como un empleado. Esa distinción importaba. Los leía como un particular con tiempo, distancia y sin obligación de proteger el orgullo de nadie. Los documentos se sentían diferentes sin la presión de resumirlos para otra persona. Ahora no había urgencia, solo estructura, lenguaje y consecuencias esperando ser entendidas. Extendí los papeles sobre la mesa de mi comedor, alineando las secciones como siempre lo había hecho. Los cronogramas a un lado, las definiciones al otro. El acuerdo de adquisición estaba en el centro, grueso y familiar. No buscaba emoción o validación. Buscaba autoridad, del tipo que existe silenciosamente dentro del lenguaje regulatorio. Lo que destacaba no era una escapatoria dramática. Era la consistencia. El requisito de cumplimiento que había señalado antes no dependía de títulos, empleo o aprobación interna. Hacía referencia a procedimientos de notificación, plazos regulatorios e interés público. Nada más, nada menos. La autoridad provenía de seguir las reglas correctamente, no de donde se sentaba alguien en el organigrama. Tracé la lógica cuidadosamente. Si se presentaba una notificación adecuada, la supervisión cambiaba automáticamente. Sin discreción, sin votación de comité, sin anulación ejecutiva. A la regla no le importaba quién la usaba, solo cómo. Asumía que alguien a cargo estaba prestando atención. Asumía mal. Verifiqué de nuevo si había restricciones vinculadas a roles internos. No había ninguna. El lenguaje era antiguo, heredado de transacciones anteriores, mantenido sin revisión. Había sobrevivido a auditorías, reestructuraciones y cambios de liderazgo porque nunca había sido desafiado. Todos confiaban en el sistema sin leerlo de cerca. Esa comprensión no provocó emoción. Provocó concentración. No estaba lo suficientemente enojado como para apresurarme. Y no tenía suficiente miedo como para dudar. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de precisión. Enumeré los requisitos en un bloc de notas legal, no para planificar una confrontación, sino para confirmar lo que era posible. La acción requerida era casi absurdamente pequeña. Una notificación, la documentación adecuada, la presentación a través de los canales establecidos. El proceso existía para una supervisión legítima, no para disputas personales. Sin embargo, no le importaba por qué se usaba. Solo le importaba si se usaba correctamente. Revisé todo una vez más y luego dejé los papeles a un lado. Lo que más me sorprendió fue la poca emoción que requería el proceso. No había necesidad de argumentos, exposición o persuasión. El sistema no preguntaba cómo me sentía o qué me había pasado. Solo preguntaba si se cumplían las condiciones. Durante años, me habían dicho que mi rol era administrativo, de apoyo, reemplazable. Sin embargo, la autoridad que yacía sobre mi mesa no tenía nada que ver con mi antiguo título. Existía de forma independiente. Esperando a alguien lo suficientemente paciente como para leer lo que otros desestimaban. Elegí una mañana en la que nada parecía urgente. Eso importaba. Los sistemas notan las anomalías más rápido cuando la gente está tranquila. Trabajé desde la mesa de mi cocina, con los documentos dispuestos con precisión. La acción en sí fue simple. Esa fue la parte que nadie creería jamás. Completé un formulario de notificación que ya existía. Adjunté la documentación que ya poseía y lo presenté a través del canal de denunciantes establecido por la Semarnat. Sin discursos, sin explicaciones, sin nombres resaltados, solo precisión, solo cumplimiento. Verifiqué cada campo 2 veces. Las fechas coincidían, las referencias concordaban. El lenguaje reflejaba exactamente las regulaciones. Pagué la tarifa nominal requerida para iniciar el procesamiento. El sistema lo aceptó sin dudarlo.
No hubo un correo electrónico de confirmación felicitándome, ni una alerta señalando el impacto. Solo un número de caso neutral y una marca de tiempo. Eso fue suficiente. Los procedimientos no celebran, registran. Tan pronto como se envió la presentación, el reloj comenzó a correr. No de forma visible, no de forma dramática, sino legalmente. La regla había sido cambiada, las condiciones activadas, las dependencias modificadas. Plazos diseñados para moverse silenciosamente, asumiendo buena fe y un uso limitado. No sabía por qué se estaba usando ahora. No lo necesitaba. No contacté a nadie después. Esa contención requirió más esfuerzo que la acción misma. Cualquier comunicación habría ralentizado las cosas, invitado a la interferencia o alertado a las personas equivocadas demasiado pronto. A mediodía, apareció la primera señal, lo suficientemente sutil como para que solo alguien que estuviera observando la notara. Una base de datos regulatoria actualizó su estado automáticamente. Ningún humano la había tocado todavía. El sistema simplemente había reconocido un cambio en la condición y había ajustado sus registros en consecuencia. La gente piensa que la autoridad viene antes que el reconocimiento. En realidad, el reconocimiento viene primero. La autoridad se pone al día después. Laura Herrera me envió un mensaje de texto 2 días después. No era detallado. Escribió que se había recurrido a un asesor legal externo para una revisión de emergencia y que todos parecían tensos. Los abogados solo entran en pánico cuando algo amenaza la estructura, no la reputación. Eso me dijo suficiente. El cronograma de adquisición se detuvo sin explicación. Los borradores de prensa se pausaron. Las aprobaciones que habían pasado sin problemas de repente requerían firmas secundarias. Nadie admitió que algo andaba mal. Pero el movimiento se detuvo. Los acuerdos no se congelan por razones emocionales. Se congelan porque una dependencia ha cambiado en algún lugar profundo del marco. Ricardo reaccionó como siempre lo hacía cuando el impulso disminuía. Presionó más fuerte. Exigió actualizaciones, convocó reuniones, pidió garantías que no tenía intención de leer. La velocidad siempre le había funcionado antes. Esta vez, la velocidad solo amplificó el silencio que lo rechazaba. Observé desde la distancia, no a través de chismes, sino a través de señales públicas. Las presentaciones regulatorias ajustaron su lenguaje. Las divulgaciones de riesgos se expandieron sutilmente. Un boletín de la Semarnat hizo referencia a un activador procesal y sin culpar a nadie. Dentro de la empresa, la confusión se extendió. Los equipos legales odian la incertidumbre. Significa que algo está operando fuera de las expectativas. Imaginé las salas de conferencias, las carpetas reabiertas, las búsquedas de una causa que no implicara admitir que alguien había sido advertido. Ricardo todavía creía que esto era una ralentización temporal. Lo trató como un retraso en el suministro o una táctica de negociación. No consideró que la supervisión misma podría haber cambiado. Los líderes rara vez lo hacen. Lo que encontré casi interesante fue el poco ruido que hizo al principio. Sin alertas, sin correos electrónicos anunciando un problema, solo fricción, solicitudes sin respuesta, decisiones aplazadas. El sistema no acusa, restringe. Para el final de la semana, el tono cambió. Los asesores dejaron de ofrecer seguridad y comenzaron a pedir tiempo. Ahí es cuando el pánico entra en la habitación. No con gritos, sino con pausas. Cuando los abogados piden tiempo, están midiendo el daño. Ricardo perdió los estribos en público por primera vez. No conmigo, con todos los demás. Exigió saber quién había frenado el acuerdo y por qué nadie lo había detectado antes. Nadie respondió directamente porque nadie sabía a quién culpar. La fuente ya no era una persona. La reacción había trascendido a los individuos. Ahora vivía dentro de los procesos. La confrontación llegó silenciosamente. Un aviso formal de la Semarnat informó a Grupo Industrial del Norte que abastecedora regional estaba bajo investigación activa por violaciones de cumplimiento ambiental. Todas las actividades de adquisición debían cesar hasta la finalización de la revisión. El momento fue quirúrgico. La notificación citaba los procedimientos adecuados, incluía documentación exhaustiva y hacía referencia a precedentes regulatorios establecidos.
No había ángulo para desestimarlo, ni atajo para revertirlo. Ricardo me llamó antes de lo que esperaba, pero más tarde de lo que debería haberlo hecho. Ese momento me lo dijo todo. No me contactó cuando el sistema se resistió por primera vez. Me contactó cuando la resistencia se convirtió en inmovilidad. La llamada llegó a través de un número desconocido. Cuando respondí, el silencio se extendió en la línea por un segundo de más, como sucede cuando alguien está decidiendo qué versión de sí mismo usar. Luego apareció su voz, suave, controlada, con la misma autoridad en la que había confiado durante años. Gabriel, dijo, como si estuviéramos retomando una conversación que no había terminado mal. Comenzó donde los hombres como Ricardo siempre comienzan, por encima del problema. Habló de malentendidos, de problemas de tiempo, de cómo las cosas se habían complicado innecesariamente. Nunca se disculpó. Nunca reconoció el despido. En cambio, enmarcó la situación como un inconveniente que requería la cooperación de ambas partes. Lo dejé hablar. El poder se revela cuando no se siente desafiado. Cuando eso no funcionó, su tono cambió. La calidez se desvaneció de su voz, reemplazada por una advertencia. Me recordó las cláusulas de confidencialidad, el riesgo para la reputación, lo rápido que las narrativas pueden volverse en contra de las personas sin plataformas. Insinuó consecuencias sin nombrarlas, asumiendo que el miedo haría el trabajo por él. No lo interrumpí. No me defendí. Simplemente escuché. Nada debilita más una amenaza que dejarla terminar sin reacción. Luego vino el giro. Ricardo se ofreció a arreglar las cosas. Honorarios de consultoría, un acuerdo, un rol más apropiado para mi experiencia. Lo disfrazó de generosidad, como si el problema fuera de orgullo en lugar de proceso. Fue entonces cuando hablé. Le dije que no estaba interesado en dinero ni en títulos. No estaba negociando. No estaba enojado. Estaba siguiendo la estructura que él había aprobado e ignorado. Le expliqué con calma que nada de lo que estaba sucediendo era personal. Era procesal. El silencio que siguió fue diferente. No fue estratégico. Fue un recálculo. Ricardo hizo una pregunta. Luego, en voz baja, ¿qué quieres? Le dije la verdad. No quería nada de él. El proceso ya estaba en marcha. No requería permiso ni discusión. Requería cumplimiento. Y esa ventana ya había pasado. Insistió, diciendo que tenía que haber una forma de revertirlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía creía que se trataba de una lucha de poder entre personas. Lo corregí suavemente. No lo era. Se trataba de condiciones que se habían cumplido y registrado. La llamada terminó poco después. No quedaban amenazas por hacer, ni ofertas por mejorar. Ricardo entendió entonces que la situación había superado la emoción, la influencia y la jerarquía. Las regulaciones no responden a la intimidación. Responden a la precisión. La Junta no tardó mucho en actuar una vez que el aviso de la Semarnat se hizo oficial. Se convocaron reuniones de emergencia. Se contrató a un asesor legal independiente. La evaluación de riesgos comenzó de inmediato. La investigación que siguió fue exhaustiva, profesional y dañina. Reveló no solo el problema de cumplimiento que yo había señalado, sino un patrón de decisiones aceleradas que eludían la revisión adecuada. El estilo de liderazgo de Ricardo, una vez elogiado como innovador y decidido, fue redefinido como imprudente y costoso. El colapso de la adquisición activó cláusulas de penalización por valor de 240 millones de pesos. El precio de las acciones cayó un 8% en 3 días. Cuando concluyó la revisión de la Junta, los cambios fueron rápidos y exhaustivos. Ricardo fue reasignado a un rol de asesoría estratégica con autoridad significativamente reducida. La posición se describió como un movimiento lateral, pero todos entendieron. Se implementaron nuevos protocolos que requerían periodos de revisión obligatorios para transacciones importantes. La supervisión del cumplimiento se amplió y se le otorgó autoridad de reporte independiente. La empresa había aprendido algo caro y raro. 3 semanas después de que comenzara la investigación de la Semarnat, Héctor Jiménez, el presidente de la Junta, me llamó directamente. La conversación fue breve, respetuosa e inesperada.
Me ofreció el puesto recién creado de director de gestión de riesgos, reportando directamente a la Junta con autoridad sobre todas las revisiones de transacciones importantes. El puesto venía con un aumento salarial del 30% y beneficios completos. Más importante aún, venía con protección. Ningún jefe de departamento podría anular mis evaluaciones sin la aprobación de la Junta. Ningún cronograma podría eludir mi periodo de revisión. Ningún ejecutivo podría desestimar mis advertencias sin una justificación documentada. Acepté, no porque necesitara reivindicación, sino porque el puesto podía prevenir errores futuros. El rol no se trataba de venganza. Se trataba de estructura. Cuando regresé a Grupo Industrial del Norte, la dinámica había cambiado por completo. Antiguos colegas que habían evitado el contacto visual ahora buscaban mi aprobación. Ejecutivos que habían desestimado mi opinión ahora solicitaban mi orientación. Ricardo permaneció en la empresa, pero nuestras interacciones fueron mínimas y profesionales. No había hostilidad, ni tensión, solo el reconocimiento de nuevos límites. La parte más satisfactoria no fue verlo caer. Fue ver al sistema funcionar finalmente como se suponía que debía hacerlo. Las decisiones se ralentizaron lo suficiente como para ser deliberadas. Se hacían preguntas antes de que se desarrollaran los problemas. La prevención ya no era invisible. Se había vuelto valiosa, medible y protegida. La empresa comenzó a evitar errores en lugar de gestionar crisis. 3 meses después, estaba revisando contratos en mi nueva oficina cuando Laura Herrera llamó a mi puerta. Sostenía una carpeta con documentos para otra posible adquisición. Gabriel, dijo con una leve sonrisa, nos gustaría tu evaluación antes de proceder. Abrí la carpeta y comencé a leer, notando el lenguaje cuidadoso, las referencias cruzadas adecuadas, el ritmo deliberado del cronograma. Así es como se suponía que debían funcionar las cosas. El sistema se había corregido a sí mismo, y yo ya no luchaba contra él. Era parte de él, estaba protegido por él y se confiaba en mí para mantenerlo. Esa transformación no fue dramática ni emocional. Fue simplemente profesional. Y al final, eso es lo que más importaba. No la venganza, no la reivindicación, sino el respeto ganado a través de la competencia y sostenido a través de la estructura. La lección no es complicada, la experiencia tiene un valor que no se puede replicar, solo acumular. Cuando alguien te llame obsoleto, anticuado o pasado de moda, recuerda esto, están midiendo la edad, no la habilidad. La verdadera victoria no fue la caída de Ricardo. Fue el reconocimiento del sistema de que la paciencia y la precisión importan más que la velocidad y la confianza. Esa comprensión no se desvanece con la edad. Se fortalece. Sigue los pasos correctamente, obtén el resultado. ¿Simple?